¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes en el espacio en portada, como siempre en Telemiño, un ratito de tele para comentar la actualidad. Esto toca a martes, es 31 de octubre, despidiendo ya el 10º mes del año y en la víspera del Día de Todos los Santos. Por delante unos minutos que vamos a compartir con nuestros invitados hoy, a los que ya saludo y agradezco su presencia en el plato de Telemiño. Faltaría más. Es José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas. Buen día. Un placer saludar también y dar la bienvenida a Erea Blanco. ¿Cómo estás, Erea? Muy boas. Buen día. Un placer. Y también está con nosotros aquí un habitual, Benito Iglesias. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, buenos días. Un placer. Lectura de los titulares. El primero de ellos, acompañado de fotografía, hace referencia, pues a las consecuencias de la meteorología de estos últimos días. Muy otoñal, muy intensa la cantidad de precipitaciones. Dice el tema de apertura: las lluvias salpican de incidencias la provincia a la espera de un ciclón. En el subtítulo, el derrumbe de una capilla en Bóvoras, las termas de la ciudad anegadas de nuevo y dificultades puntuales en el tráfico, algunas de las consecuencias de un temporal que irá a más desde hoy. Incorporamos a este asunto la foto que le pertenece, que es esa que ven ustedes ahí, con cuyo pie dice la capilla de Pazos de Arenteiro en Bóvoras, cuyo muro trasero cedió por el efecto de las fuertes lluvias. Otro asunto también de crucial interés en la jornada de hoy: el cierre de la mina de Viana paraliza un negocio de 1,5 millones de euros al mes. En el subtítulo, la Xunta recurrirá el fallo judicial para intentar reabrirla. En el apartado Más Noticias, este compendio de titulares, recordando en primer lugar que las luces de Navidad y las fiestas del año pasado en la ciudad aún siguen sin pagar. 4 detenidos en la ciudad durante el fin de semana por violencia machista. También la Xunta convocará una oferta de empleo en noviembre para cubrir 300 plazas. Competencia sancionará a Alsa y a Monbús por repartirse el mercado. Y como dos últimos apuntes en esta sección, Abanca triplica beneficios y gana 428,6 millones de euros hasta septiembre. Y por último, el PSOE revela una reunión en Bruselas con el presidente Puigdemont. En lo alto de la portada, pues tenemos al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ayer que en Valdeorras, destaca el periódico ahí, es entrecomillado: si queremos unha Galicia potente, hai que apoiar a xente que emprende, presentando el polo de emprendemento en o barco de Valdeorras, como decimos en el día de ayer. Al otro lado del tejadillo tenemos una llamada a la lectura. Hoy, como todos los martes, el suplemento Más Deporte, el titular: el enduro plantó cara al temporal en Mesego. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada de este último día del mes de octubre, 31. Ahí está ese compendio de titulares que les acabamos de leer. Bueno, vamos allá con el comentario de algunos asuntos. Vamos a aprovechar la circunstancia de que dos de nuestros tres invitados son concejales y vamos a plantear al menos un par de asuntos relacionados con la vida política municipal. En primer lugar es la cuestión de las deudas. Dos concejales, José Ángel Vázquez Barquero, del PSDG-PSOE, Erea Blanco lo es por parte del Bloque Nacionalista Galego. Uno de los principales asuntos del periódico que destaca y le dedica casi la totalidad de la página 4 es: las luces de Navidad de las fiestas del año pasado en la ciudad siguen sin pagar. La morosidad, creo que es uno de los lastres, creo no, lo dicen los datos, es uno de los lastres de la gestión de este gobierno municipal. Escuchamos las opiniones de José Ángel y también de Erea y, por supuesto, claro que sí, aunque no sea concejal, Benito Iglesias. Bueno, ¿qué te parece a ti esta sensación, estos datos que, aparte como concejal, manejas y supongo conoces por lo tanto? José Ángel. Bueno, yo creo que este es un tema ya viejo, ¿no? O sea, de hecho ya hubo un pleno en el cual hablamos de esta cuestión en los últimos meses y acabamos de empezar el mandato, ¿no? Entonces, pues a mí cuando lo leí hoy en la prensa, pues no me sorprendió mucho, porque era sabido y era conocido. Es más, aquí se ha dado la circunstancia incluso de que hemos contratado las luces de los años que van a venir, sin haber pagado las deudas de los anteriores, ¿no? Bueno, ahí hay una disfunción muy clara, ahí hay un tema que no se quiere abordar por parte del gobierno municipal, porque lo único que le preocupa es eso,
sacar contrataciones adelante por motivos que todo el mundo sabe y que han quedado claramente reflejados en los audios que en su día se publicaron en los medios de comunicación. Hay ese interés por contratar, incluso por encima del valor de las cosas reales, ¿no? Y en ese sentido pues es más de lo mismo, ¿no? De hecho se llevó al Pleno ahí una pequeña discusión entre los técnicos municipales con respecto a si existía crédito suficiente para contratar las nuevas luces. Había técnicos como los responsables de gestión económica y el propio interventor que decían que no había crédito suficiente porque había una deuda importante sin pagar. Sin embargo, hubo otros técnicos que dijeron que no, que aunque hubiese deuda sin pagar, pues que había crédito suficiente. Se lleva al Pleno y tanto el Partido Popular como Democracia Arensana pues sumaron sus voluntades y el tema salió adelante. Pero tú sitúate como proveedor. Yo me sitúo como proveedor. Bueno, de entrada los proveedores yo creo que en estos momentos ya tienen información suficiente sobre cuál es la manera... Eso le tranquiliza. No, pero la tienen, la manera de gestionar de esta casa, ¿no? Entonces lo que yo sí tengo que poner claramente encima de la mesa es que la responsabilidad en la morosidad del concello es de quien gobierna, no es de los técnicos municipales. O sea, si no se paga, no es en términos generales por falta de dinero. De hecho, todos sabemos que hay un remanente de tesorería acumulado de más de 100 millones de euros, ¿no? Por tanto, dinero hay. Hay presupuestos, aunque no sean presupuestos actualizados, pero hay presupuestos prorrogados, a los cuales se suma ese remanente. Por lo tanto, dinero, recursos económicos hay. ¿Por qué no se paga en tiempo y forma? Porque la tramitación no se desarrolla correctamente. Y la mayoría de los problemas en la tramitación surgen en el origen. No surgen en la manera de llevar las cosas de los funcionarios, no, surgen en el origen. Y el origen siempre está en una decisión política, bien del alcalde, bien de los concejales del grupo de gobierno. Perfecto. Planteo la misma pregunta y pido el mismo análisis tamén a Erea. Sí. Que opinas? Eu creo que isto que se publicou hoxe que son os datos da vergoña, non? Que sí que evidencian como unha xestión pésima dun goberno municipal pode levar, pois iso, deixar 600 días sen pagar unha factura. E xa non é tan só grave que cando foi o pleno das luces, sí que yo dixemos e yo reiteramos, de non se pagaron as luces anteriores, está pedindo cartos para estas, en plan, que fixo cos cartos e non pagou as outras luces. E non houve xeito de saber que se fan cos cartos, porque realmente o único que estamos facendo nos plenos é aprobar modificación de crédito tras modificación de crédito, que realmente as partidas que se dotan de crédito, 2 meses despois, siguen sen crédito e hai que pedir outra modificación de crédito. Entón, para nós é moi complexo. E tamén, porque xa non son as luces o concerto de Omar Montes, que honestamente a mí non é o que máis me preocupa, sino que hai moitísimos servizos públicos que están en precario, por exemplo, as da limpeza, que adevedan tamén facturas en plan que tardaron en pagar 600 días. E iso sí que é gravísimo. Ao final, tes a maior parte das concesións en precario, estás tardando 600 días en pagarlle as facturas, ten que asumir ese risco a empresa e que vai pasar cando se teña que renovar esa licitación? Que non che vai concursar a empresa porque non lle compensa. E que vamos facer cos xuros de demora? Despois gastar un montón de cartos tamén do remanente de crédito que decía Barquero en pagar un montón de abogados e xuíces, porque hai un montón de cargos cando vemos os decretos, hai un montón de cargos xudiciais, tanto de pagar abogados como consultorías, como propias multas administrativas. Entón, pois non sei moi ben cara onde vai isto, e chegaremos non sei, faremos un récord en España de 800 días en pagar unha factura, y nada, un capitán sin barco. Vale, y a ti como empresario, ¿cómo lo ves esta manera de gestionar los recursos públicos, Benito? Mira, si el ayuntamiento fuese una empresa privada, estaría como mínimo en concurso de proveedores, por mucho remanente de tesorería que tenga. Esa es la realidad. Mira, lo que no puede ser es que Ourense sea la capital o sea la ciudad de las 7 grandes ciudades de Galicia con ese nivel de deuda de tardanza en su pago. La segunda capital de provincia de toda España. Pero que no solamente es en el tema económico, lo es también, por ejemplo, en el tema de urbanismo. Una licencia municipal de obra nueva, de rehabilitación, de reforma, el tiempo de tardanza de la ciudad de Ourense supera los 312 municipios de los 313 del conjunto de Galicia. Es decir, es de 18 meses de media y muchas de ellas tardan más de 2 años en tramitarse debidamente.
¿Eso a qué deriva? Pues al parón económico que se intenta tapar con fiestas y festejos desde hace ya bastante tiempo, en la legislatura anterior y lo que se lleva en esta legislatura. La realidad es que la gestión municipal del gobierno municipal de este ayuntamiento, lo tengo dicho muchas veces, pero es que es así, es ineficiente, es ineficaz y es nula. Y todo se intenta tapar con las fiestas a las que constantemente nos están en estos momentos derivando, ¿no? Dicho esto, yo creo que los ourensanos y las ourensanas tenían también que percatarse de que dichos festejos no son gratis, los pagamos absolutamente todos los que aquí estamos empadronados y pagamos impuestos. Es decir, que esos presupuestos, esos importes, en vez de derivarse sobre todo a crear futuro para los más jóvenes, a crear seguridad jurídica, a crear posibilidades para que se instalen actividades económicas y generen empleo, pues se están derivando a fiestas, festejos, bodas y banquetes, y de eso es simplemente comer para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Dicho esto, es más de lo mismo. Yo creo que, se lo comentaba antes fuera de la antena aérea, sinceramente pienso que en Ourense había que hacer un estudio sociológico profundo para saber cómo hemos llegado a este punto y sobre todo cómo se mantiene, ¿no? Es decir, estamos tan anestesiados en el sentido de que vemos lo que vemos todos los días y en los últimos años y somos incapaces o son incapaces de reaccionar. Por el momento parece que sí. Somos impermeables, puede ser una reflexión. ¿Somos impermeables o la sociedad es impermeable? Es decir, estamos en un día, estamos a unas horas de la tremenda noche de Halloween, después vendrán los magostos, después vendrán las luces navideñas y a la gente, excepto a los proveedores, le parece de aquella manera que se pague o no se pague. Tengo esa percepción, a lo mejor solamente es una percepción, no sé si coincide. Hombre, yo creo que a la gente estas cosas le preocupan, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque no deja de ser su ayuntamiento, no deja de ser los servicios que se le prestan al ciudadano, estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo con ellos. Sí, pero por lo tanto, aquí se aplica un poco la gente es receptiva. Lo que pasa es que a la hora de votar pues entran ya otros parámetros, otras consideraciones. Sí, yo ya no digo de votar, que quedan 3 años. Y hay pros y hay contras. Evidentemente, la herida le duele al que la tiene, ¿vale? Es el proveedor el que sufre en carne propia esta demora en el pago, ¿no? También hay una cosa que es evidente, sabe que va a cobrar, o sea, eso es así, porque son servicios prestados. Nadie ha cuestionado que los servicios no se hayan prestado, no hay ningún informe en contra de. Lo que pasa es que el procedimiento administrativo seguido pues no es el correcto. Y eso es el quid de la cuestión. Evidentemente el proveedor tiene un recurso, que es exigir, como bien decía ella, exigir los intereses de demora. Hay pocos proveedores que lo hagan, ¿no? Porque el proveedor normalmente no quiere entrar en un conflicto, y menos con una institución pública que al final, pues bueno, no deja de haberle contratado y que previsiblemente en el futuro sí, pero tú lo vuelva a hacer. Tú adelantaste el coste de un servicio que prestas, pero no lo has cobrado, y eso lo sabes mejor que yo, que eres especialista en la materia. Yo tengo claro... Lo que estás es financiando al final. Sí, pero además, ¿a dónde voy? Resulta, tú ya has tenido que pagar a tus proveedores, tú ya has tenido que pagar a tus trabajadores, tú has tenido que hacer frente a todas las contingencias que ha originado ese gasto, pero tú no has cobrado. Y ahí hay una zona de sombra. Es cierto, estás financiando, pero de una manera innecesaria, porque el ayuntamiento no necesita financiación, tiene recursos suficientes, recursos más que suficientes. Ya nos gustaría a nosotros cuando gobernamos tener este remanente de tesorería y estar en esta disposición financiera. Ya nos hubiera gustado, ¿no? Y supongo que a otros gobiernos pues más de lo mismo. El tema que es que hay esta demora por negligencia de quien gobierna. No es por otra cosa, no son los técnicos municipales, aunque el alcalde esté constantemente vertiendo la responsabilidad sobre ellos. No, esa no es la realidad de las cosas. Los expedientes vienen mal, y en la mayoría de los casos vienen mal de inicio. Vale, viene mal de inicio, y el arranque de cualquier expediente administrativo es responsabilidad de quien gobierna, no es de los técnicos municipales. Bueno, vamos a una pausa para la publicidad, un par de matices sobre este asunto enseguida y después otros temas. Nos vemos ahora.
De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte del programa con José Ángel Vázquez Barquero, con Nerea Blanco y también con Benito Iglesias. Comentábamos en la primera parte, al final ya, si verdaderamente la sociedad urensana está anestesiada o no le importa, por ejemplo, que su principal institución, a la que mantiene con sus impuestos, entre otros ingresos, pero mantiene con sus impuestos, pues hagan este tipo de procedimiento, es decir, que haga encargos de determinados servicios y que después no los pague. Yo suelo decir sobre esto siempre, y perdón por la autocita, decir el mismo ejemplo. El mismo ayuntamiento que a ti te exige intereses de demora si te pasas un solo día pagando, yo que sé, el IBI o pagando el impuesto del coche o cualquier otra tasa, al día siguiente ya te vienen zasca a por ti. Un día. Y sin embargo, es la ley del embudo, entonces el ayuntamiento puede hacer con el pago a proveedores lo que estamos comentando aquí. Erea, ¿está la ciudad, o tú crees que este tipo de cosas tienen permeabilidad social? Es decir, a la gente de tu generación, o en tu familia, o tus amigos, o lo que sea, ¿este tipo de cosas le importan o le tiene bastante despreocupado? Eu creo que non está tanto o problema en se lles importa, que eu creo que sí que lles importa, porque a todas nos importa saber en que se están gastando os nosos impostos e en que non, sobre todo, pero creo que hai un problema de trasladar o discurso, que creo que tamén é responsabilidade en parte da oposición nosa e tamén, bueno, pues dos medios de comunicación, en tanto que el sí que xoga moi ben as súas cartas nese sentido, que tamén o comentaba con el fora de cámara, e sí que creo que aí sí que temos unha competición moi complexa na que nos custa moito máis a nós trasladar un discurso de jolín, este señor non está pagando isto e iso repercute en que esta empresa teña que asumir isto, que pode que quebre, que foi o que pasou, por exemplo, coas da Chavasqueira, que a propia empresa non deu asumido o porque fora a baixa na licitación. Entón, creo que sí que é moi importante trasladar esas cousas, porque ao final tamén os servizos públicos xeran emprego na cidade e ao final pode ser dentro de nada unha das nosas amigas, as nosas familias que non estean recibindo os pagamentos das empresas porque teñen débedas co Concello. Entón eu creo que sí que temos que traballar moito máis en como trasladarnos o discurso, porque está claro como traslada el, non? Que é, pois iso, facer vídeos de Halloween e de non sei que e de non sei cuánto e facer como que, bueno, pues o que fai sempre, poñer el BNG e el PSOE me votan en contra de todo porque odian a los niños e non les gusta a Navidad. E ao final o discurso que cale é ese, e é moi complexo para nós tamén posicionarnos nas antípodas, nos plenos, porque como que o que traspasa o pleno non é o Bloque, o PSOE ou o PP, me da igual, teñen unha posición coherente a respecto disto, isto pode en perigo legalmente a sociedade ou o Concello, non sei que, non, o que traslada é o BNG e o PSOE votan en contra da Navidad, entón, pois é moi complexo tamén para nós iso. Vale, moi breve ya, Benito, ¿estamos impermeabilizados socialmente? Bueno, primero decir que me gusta ese punto de autocrítica, ¿no? Que no es fácil, no es fácil, o sea, está muy bien, porque efectivamente uno de los problemas que tenéis como partidos en la oposición y la oposición en general es la comunicación, ¿no? Es decir, no estáis llegando, es así, los plenos no se ven, son insípidos, son espesos, la gente no conecta, pero tampoco está conectando con los mensajes, ¿no? Por lo tanto, si os percatáis, que os estáis percatando, y a mí me alegra esa forma de ver las cosas, bueno, pues hay que buscar la manera, ¿no? Es decir, sobre todo cuando las personas que están enfrente no lo están haciendo bien, porque si lo estuviesen haciendo bien sería otra historia distinta, ¿no? Pero cuando lo están haciendo muy mal, aunque ellos, sobre todo el alcalde, quiera manifestar constantemente de que su gestión es maravillosa, es buena, es resolutiva, es que es todo lo contrario, es decir, no hay gestión, el ayuntamiento es ineficiente, es ineficaz, es nula. Por lo tanto, lo está intentando tapar todo a través concretamente de lo que decía, aunque sea redundante, de las fiestas. Y le está saliendo bien, ha pulsado una tecla, esa tecla está funcionando y está taponando todo lo demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que es hora de que la gente reaccione, ¿no? Y realmente sepa lo que hay. Es decir, cuántas veces este mismo periódico, basado en los datos estadísticos, manifiesta para que los demás tengamos esa información de que nuestros jóvenes se van, de que las empresas se localizan, de que los inversores no vienen, de que la ciudad jurídica no existe, de que el plan general lamina cualquier viabilidad económica a corto y a medio plazo. Bueno, pero es que eso nos repercute a todos, con nuestra renta per cápita en Orense, la más baja de todo el Estado, cuando las pensiones es la más baja de todo el Estado, cuando el número de empresas es el más reducido de las 7 grandes ciudades de Galicia y por supuesto del conjunto de las 4 provincias, y así podría seguir líneas y líneas, bueno, pues
tienes que reaccionar, llega un momento en el que tienes que reaccionar, ¿no? Y es con la autocrítica realmente cuando te hace avanzar, ¿no? Si no se practica la autocrítica, difícil. ¿Vamos de autocrítica? Autocrítica siempre, por supuesto, ¿no? Porque es la única manera de mejorar, siendo consciente de dónde estás fallando. Sí, yo reconozco que los partidos de la oposición o los partidos en general cometemos nuestros errores, no es ninguna novedad, pero también hay que ser conscientes de cuál es el escenario en el que nos movemos. Salón de plenos. Bueno, pues yo creo que hay un abuso de autoridad por parte del alcalde constante. Las reglas del juego no son las mismas para él que para los partidos de la oposición. Es decir, nosotros tenemos un tiempo reglado, 5 minutos, 3 minutos, y a partir de ahí nos encontramos con que el tiempo del alcalde es indefinido. Él habla cuando quiere, te interrumpe, te insulta, te corta, impide que continúes con la línea argumental, habla entre medias y luego al final pontifica durante un tiempo ilimitado. Es decir, las reglas del juego no son las mismas para todos, ¿no? Él mueve los marcos de la finca constantemente. Y luego a mayores hay un hecho que está ahí, y es que él tiene una televisión propia. Y en ese sentido, pues suelta el discurso en el salón de plenos, lo suelta por fuera, y los demás, pues bueno, tenemos que recurrir a los mecanismos, digamos, estandarizados que pueda tener de comunicación cualquier ciudadano. Esto no es una disculpa, es un análisis de la realidad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar nosotros en nuestra crítica a través de los canales convencionales de comunicación. Eso lo tenemos que tener muy claro. Luego, pues evidentemente tenemos que cargarnos las pilas, ¿no? O sea, hay una cosa que es objetiva y es que en campaña electoral todos teníamos muy claro que este señor no podía continuar gobernando, y cuando digo todos, por supuesto el BNG, por supuesto nosotros y por supuesto el Partido Popular. Y al final nos encontramos con que, bueno, acaba saliendo reelegido. Y acaba saliendo reelegido porque hay un cambio de guión en el Partido Popular, que en un momento determinado tenía muy claro que este era el cáncer de los cánceres, y luego llega la hora de la verdad y, bueno, hizo la pirueta que hizo. Y eso es así es como está nuestra ciudad. Por lo tanto, no solo es una cuestión de si comunicamos bien, comunicamos mal, sino también es una cuestión de tener muy claro, entre todos, sobre todo las organizaciones políticas, digamos que tenemos más tradición de tener muy claro cuál es el principal problema de la ciudad. Y el principal problema de la ciudad es quién está en la alcaldía. A partir de ahí, si estuviese otra persona, estoy absolutamente convencido de que las cosas se podrían hacer de otra manera y mejor. Bueno, vamos a cambiar de asunto con matices y pido eso sin mucha brevedad y le pregunto a Erea. Hoy hay una información también relacionada, bueno, con el concello, pero trasciende, por desgracia, a la institución municipal. El titular es muy elocuente: fin de semana aciago en violencia machista, 4 detenidos en la ciudad, con todos los juzgados reciben menos denuncias de este tipo de delitos, y hay un añadido a esta información que está capitaneada por el Bloque Nacionalista Galego. Insisto, ella es concejala de esta formación en el Concello de Ourense. El Bloque pide ceder a las víctimas pisos municipales. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto, Erea? Bom, estamos falando dunha realidade para as mulleres que sufren violencia machista, que moitas teñen que abandonar o que era o seu fogar e non teñen alternativas, moitas veces nin sequera económicas, nin avais que poidan garantir que teñan acceso a unha vivenda digna. Entón, o que se pide, bueno, a idea que tivemos foi precisamente que estes 3 pisos que están baleiros e que evidentemente entendemos que non poden ser unha vivenda definitiva, pero que sí que poidan ser unha estancia temporal de emerxencia para mulleres e crianzas que necesiten acollida de emerxencia. E ao final estes pisos que estaban inicialmente concibidos para pisos turísticos están baleiros a día de hoxe, non se lle saca ningún tipo de rédito e, jolín, nós creemos que as administracións non poden ser axentes pasivos na violencia machista. Si é certo que sí que baixaron as denuncias, pero realmente sigue habendo, en plan, sí que se incrementou a violencia, que non se traduce nos xulgados, pois tamén porque houbo que tampouco cumpliu as promesas a respecto de facer os xulgados de violencia machista aquí, non? Pero creo que sí que é un problema suficientemente urxente que ten as unis saturadas, que ten as traballadoras sociais do Concello saturadas, que incluso a Policía Local ten sinalado que hai un montón de agresións aos fines de semana, e que hai compre dalle resposta dunha vez deste Concello, e tamén que isto sexa como un primeiro paso para que se avance cara a crear unha bolsa bueno, o que se recolle aquí, no? de vivenda para as mulleres vítimas de violencia machista, que permita que o Concello sexa o propio aval, entre aspas, entre arrendadoras e arrendatarias, e que lles permita, pois así, conciliar e construir unha nova vida.
Oye, Benito, ¿y tú como presidente del sector inmobiliario qué opinas de esa propuesta, de esas viviendas, de ese uso para atender una necesidad social tan relevante como esa? Pues me parece bien, me parece bien. La violencia machista, violencia de género, con los números oficiales en los últimos años ha crecido de una manera brutal en el conjunto de España, y también Orense pues no ha escapado a ese incremento. Estas viviendas son de carácter municipal, por lo tanto darles un uso puntual a unas personas que en ese momento pues lo que más falta le hace es darle como mínimo algo de estabilidad, algo de tranquilidad, ¿no? Me parece razonable. Nosotros concretamente desde FEGIN, y lo hemos manifestado en diversas ocasiones, hemos solicitado que la Administración Autonómica reclame las viviendas de la Sareb, no pagando por ellas, sino simplemente en permuta, precisamente para crear ese parque social de viviendas que es tan necesario en Galicia. Nosotros ya lo detectamos a raíz de la crisis del año 2009, pero sobre todo en los últimos años, a partir del año 2014, del año 2015, que ese parque social de viviendas que no existía prácticamente en Galicia tenía que coger velocidad de crucero porque la demanda era muy fuerte. Y en los últimos años todavía más, ¿no? Con lo cual, si esas viviendas son de carácter municipal y pueden tener ese uso, yo por supuesto lo veo perfecto. Muy bien, José Ángel. Hombre, me gusta el concepto de parque social de viviendas, ¿no? Porque entiendo que el derecho a la vivienda trasciende los parámetros normales y convencionales con los que todos hemos estado moviéndonos durante mucho tiempo, ¿no? Hay una demanda adicional, en este caso para personas que sufren violencia de género. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que la sociedad contemporánea tiene que afrontar. Y no nos podemos quedar en esas batallas dialécticas entre unos y otros, si hay que hablar de la violencia en general o la de violencia de género en particular. Existe violencia de género, es una lacra y o la abordamos con todos los instrumentos a nuestro alcance o no la vamos a corregir nunca, ¿no? Y evidentemente es una cuestión cultural, habrá que trabajar en ese sentido, se trabaja en ese sentido, pero hay que resolver los problemas inmediatos. Entonces lo que nos de recibo es que se fuerce a aquellas personas que están sufriendo este tipo de violencia a vivir una situación de precariedad, porque es una mujer, son sus hijos y no pueden convivir con un maltratador. Y en ese sentido, pues las instancias públicas pues tienen que abordar el problema, coger el toro por los cuernos. Y si efectivamente hay unas viviendas que están a disposición de la administración porque son de su propiedad o por motivo que sea, pues hay que gestionarlas correctamente para atender los problemas inmediatos que son de este tipo. Es que si me permite, sí. Es que eso precisamente es lo que demanda el ciudadano de la administración más próxima, es decir, resolución a los problemas, ¿no? Lo demás es todo, bueno, pues cara del escenario, pero realmente ese es el factor para mí determinante, resolutivo que tiene que tener un gobierno municipal o un ayuntamiento, ¿no? Totalmente, además. Bueno, queda minuto y medio, voy a pedir, el tema es muy complejo y tiene muchísimo recorrido, pero pido síntesis a nuestros tres invitados e invitada de hoy. Atención al problema que ha en Viana do Bolo, el cierre de la mina de Viana paraliza un negocio de 1,5 millones de euros al mes. Ya tenía las suficientes navajadas Benito del Rural como para que ahora venga una cuestión de esta naturaleza. Mira, muy breve. La editorial del domingo lo dice perfectamente, ¿no? Por lo tanto, yo le animo a las personas que lo cojan en la web y que lo lean, porque es que es así. Es decir, es la misma problemática que con los montes comunales y con los comuneros, ¿no? Bueno, pues ahora falta una ley que regule los montes comunales y las comunidades de montes, precisamente para que no se deslocalicen las actividades económicas que a fin de cuentas son las que en el rural están generando empleo. Sin empleo nunca se fijará población en el rural. Por lo tanto, esto va por lo del barco de Carballeda de Valdeorras y también por la mina de Viana. Muy bien, José Ángel. Bueno, yo por lo que he leído parece ser que aquí está el tema más relacionado con la clave ambiental que con el tema de los comuneros, como es el caso de Valdeorras. Tenemos que tener muy claro que la ecología y la actividad productiva tienen que convivir y tenemos que buscar el mecanismo inteligente.
Y evidentemente los criterios que se aplican aquí tienen que ser los criterios que se apliquen en otro sitio para que no exista competencia desleal. Y ya estamos viviendo este tema, pero sucede lo mismo con el aprovechamiento, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas. Sí. Yo tengo la sensación de que aquí se aplica una legislación en Galicia y en otras partes del Estado español se aplica otro tipo de legislación. No, tiene que ser la misma para todos. Y lo que es evidente es que uno tiene que desarrollar actividad empresarial en las áreas rurales, que en el caso de Galicia, igual que en otros muchos casos, pues tienen un altísimo valor ecológico. Y tenemos que saber compatibilizar todo eso, porque si no, al final lo que estamos haciendo es ayudar a que la gente abandone el campo. Y al abandonar el campo vendrán otros problemas medioambientales añadidos. Exactamente. Otros problemas añadidos. 30 segundos, Serea. Sí, eu concordo co que di tamén o BNG de alá, de que ao final se están perdendo un montón de postos de traballo que se perderon da noite para mañán, e o que comentaba agora Barquero, non? Que creo que o dixo o da CIGA, que sí que se están poñendo paus nas rodas para estar no rural, e tamén é moi forte que se cuestionen informes técnicos da propia Xunta de Galiza e que unha sentenza tire todo iso, non sei, a mí me parece que teñen unha situación moi complexa tamén alá e agardemos que se poidan reincorporar ao traballo cuanto antes. Bueno, pues a ver, José Ángel, un placer, hasta la próxima. Ha sido un placer tenerte entre nosotros, Serea, hasta la próxima, muchas gracias. Okay. Benito, un placer, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, pasen buen día, buena noche de lo que quieran, buen día de Todos los Santos y volvemos el jueves, a disfrutar, amigos.